Un saludo para cada uno de las personas que me escuchan. Buen día o buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una reflexión del versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Y dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver qué nos quiere decir realmente este versículo. Cuando los hebreos utilizaban la palabra he aquí, que está muchas veces en la Biblia, ¿no? María misma le dice he aquí, la sierva del Señor, por ejemplo, significa aquí me tienes, aquí lo tienes. Entonces, como el Señor Jesús está hablando este versículo, nos está diciendo he aquí yo estoy para ti, ¿no? Aquí me tienes, mire, ve, aquí me tienes, ¿no? El Señor Jesús está ofreciendo de que Él está aquí presente con nosotros. Y luego dice, yo estoy a la puerta, ¿no? Esto no significa la puerta material de una casa, ¿no? De un cuarto, sino que dentro del contexto de lo que está hablando este versículo, significa que la puerta de nuestro corazón. ¿En qué medida nosotros podemos abrir? Estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús no va a hablar a nuestra mente, porque la palabra es espíritu. Por lo tanto, va a hablar a nuestro espíritu. Y eso, por eso es lo que dice, llamo a la puerta y significa la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestro espíritu, que es a donde va a hablar. La palabra es espíritu y tiene que ir allá. No se puede discernir intelectualmente. Intelectualmente podemos escudriñarla, pero para recibir al Señor Jesús en nuestros corazones, lo que necesitamos es abrir nuestro espíritu para volver a nacer, como le dijo Nicodemo, porque tenemos un nacimiento natural, ¿no? De nuestros padres naturales, carnales, pero tenemos un nacimiento espiritual que el Señor Jesús nos brinda. Por eso es de que dice, llama a la puerta y dice, si alguno me abre, esa puerta del corazón, si alguno lo abre, dice, entraré. Pero ¿cuál es lo primero? Tener esa disposición de querer recibir al Señor Jesús. ¿Qué significa recibir a Jesús? Recibir al Señor Jesús significa un nuevo nacimiento, significa conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, significa tener vida nueva, significa de que Él nos va a perdonar todos los pecados, todo lo malo que hayamos hecho atrás y vamos a tener otro tipo de vida. Significa conocerle a Él realmente. Significa una vida sobrenatural, porque así está prometido en su palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que Él pretende y no entra a la fuerza. Dice, tocaré, dice. Tocaré a la puerta, llamaré, ¿no? Entonces, no es como que Él va a entrar a la fuerza en nuestras vidas, no. Tenemos que nosotros tener esa disposición para que Él entre, abrir nuestros corazones para que Él entre. Dice, si alguno oye mi voz, ¿a qué voz se refiere? Se refiere a la palabra que está escrita, la cual se va a convertir en una voz audible para cada uno de nosotros. Ya teniendo el Espíritu nacido de nuevo, cada uno de nosotros al leer la palabra de Dios se va a convertir en una voz que Dios nos está hablando. Ya no va a ser simplemente la lectura visual a través de nuestros ojos, sino va a ser algo que Dios nos está hablando. Esa palabra que está escrita, que se dice logos en griego, se va a convertir en una palabra rema, que va a ser un hecho para nosotros, como es, por ejemplo, un hecho que es el nuevo nacimiento. Y luego dice, se abre la puerta, entraré a Él. Por eso dice, no entraré con Él o no entraré a su habitación o cosas por el estilo. Dice, entraré a Él. ¿Dónde va a estar el Señor Jesús? Va a estar dentro de nosotros. Por eso es de que esta puerta significa nuestro interior, nuestro espíritu, nuestro ser, ¿no? Y ahí es donde Él dice, entraré a Él, ¿no? Dentro de nosotros va a vivir. A veces dicen, ¿dónde está Dios? Dios está más cerca de lo que te imaginas, porque cuando tú lo recibes en tu corazón y haces que el Señor Jesús sea realmente tu Dios y Señor, tu espíritu nace de nuevo y Dios está más cerca de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque está justamente dentro de ti. Entraré a Él. ¿Dónde está Dios?
dentro de uno mismo, viviendo dentro de uno mismo. Un pedacito de la inmensidad de Dios, de toda la grandeza de Dios, está dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Y luego dice, y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Si nos podemos decir, cenaré con él, es obvio de que va a cenar con una persona, ¿no? Pero luego dice, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué cosa es esa cena? Esta cena es el alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Y cuál es el alimento espiritual? Justamente es la palabra. Y la palabra viene a ser Jesús mismo. Porque en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces significa de que Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Y esa parte de la Trinidad viene a vivir con nosotros y va a compartir con nosotros esa cena espiritual que es su palabra. Bien, ahora, ¿por qué dice cenaré con él y él conmigo? Porque va a haber una relación mutua. No va a ser solamente de repente nosotros hablándole a él o de repente él solamente hablando a nosotros, sino que va a haber una relación mutua en la cual nosotros podemos dirigirnos a él porque el velo se rompió, somos hijos, nos convertimos en hijos de Dios y a la vez ese Padre espiritual, como todo Padre, va a estar presto a escuchar al Hijo. Bien, entonces por eso dice la palabra cenaré con él y él conmigo, por esa relación mutua que va a haber. No va a ser un monólogo, ni tampoco una conversión de un solo sentido, ¿no? Sí, donde el otro solamente va a captar y captar y captar, sino que va a haber una relación mutua. Yo voy a aprender de su palabra y el Señor me va a hablar a mí para seguir creciendo. Como todo buen padre anhela que el hijo siga creciendo en este caso espiritualmente. En esa relación mutua vamos a crecer, en esa relación mutua nos vamos a acercar cada vez más a Dios. Pero el principio básico de todo esto, de esta conclusión de cenar con Él y Él con nosotros y esta relación mutua, el principio es tener esa apertura del corazón para que el Señor entre por voluntad nuestra, por supuesto de que Él quiere, dice Él anhela de que todos sean salvos. Ese es el anhelo de Dios, pero no va a entrar a la fuerza. Va a entrar en la medida de que cada uno de nosotros abra sus corazones. Bien, entonces tenemos eso, y para las personas que ya han nacido de nuevo, ya tienen al Señor Jesús en su corazón, ojo, de que esta relación mutua tiene que ser también permanente y tiene que siempre continuar, ¿no? No se debe de cortar en ningún momento para que haya realmente esa relación de ida y de vuelta, esa relación de Jesús hacia mí y de mí hacia Jesús. Bien, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.